Y la prediabetes se refiere a niveles de glicemia de 100 a 126 miligramos por decilitro, ¿no? Una, en una prueba al azar de glucosa, pues sale esos valores, ¿no? Entonces, el concepto de la diabetes mellitus gestacional es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos, con diversos grados de severidad, que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de esto. Normalmente, la diabetes gestacional se diagnostica en el embarazo, ¿ya? Y como les dice acá, se puede resolver cuando ya dan, ya ese parto, ya sea parto normal, parto por cesárea, como que no se puede resolver o como que la paciente puede quedar con diabetes. En nuestro país afecta de 3 a 7% de las mujeres embarazadas. La diabetes mellitus durante el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones en la madre y el feto, ¿ya? Entonces, hay una morbilidad materna, ¿ya? Entonces, ¿qué causa esto en las pacientes, no? Aumento de abortos espontáneos, ¿no? Los pacientes que ya son diabéticas, hidramios, o sea, aumento, ¿ya? Hemorragias postparto, una hemorragia ya sea poscesárea o postparto eutóxico, preeclampsias, las preeclampsias también un factor de riesgo que puede causar la diabetes, ¿no? Infecciones vaginales como candidiasis, coronitis y endometritis postparto. Cesáreas, ¿por qué creen que las cesáreas, no? Aumenta en pacientes diabéticos? A ver, algunos ya deben tener una idea, ya estamos ya más de un mes en obstetricia. Entonces, por el tamaño, ¿no? El tamaño puede ser que es una complicación fetal también que haga macrosomía fetal, entonces puede hacer aumento de cesáreas, ¿no? Progresión de la retinopatía, nefropatía, miocardopatía en pacientes diabéticas, ¿no? Epidemiología, entre el 2 o 8% de las mujeres embarazadas desarrollan un deterioro de la tolerancia a glucosa, por lo general durante la segunda mitad de gestación, o sea, 24 semanas, ¿no? Aproximadamente el 10% de las mujeres con diabetes mellitus gestacional tendrán diabetes mellitus postparto. A mayor edad materna, mayor riesgo de diabetes. Entonces, ¿a partir de qué edad es normalmente que mayor riesgo de diabetes? Normalmente 35, 40, ¿no? Entonces, la fisiopatología, la diabetes inicia al principio, como ya le había dicho, del segundo trimestre, a partir de las 24 semanas. Entonces, el embarazo se acompaña de resistencia a la insulina, medida principalmente por la secreción de hormonas placentarias diabetogénicas, incluyendo la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de corticotropina, altógeno placentario y la progesterona. Efectos fetales. La glucosa atraviesa libremente la barrera feto-placentaria. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la insulina materna. Por esta razón, en la diabetes gestacional, el feto está expuesto a concentraciones más altas de glucosa que las normales, lo que induce un aumento de su propia secreción de insulina. Hay factores de riesgo, como ya le he dicho, que es la edad, 30, 35, historia obstétrica pasada, ¿no? Que haya tenido un embarazo anteriormente, que haya hecho diabetes gestacional o enfermedad hipertensiva o preeclampsia, aborto por repetición o abortador habitual, que haya tenido embarazos con macrosomía y malformaciones fetales, ¿no? Uso de medicamentos con acción hiperglicemiante, como corticoides, ¿no? Obesidad central, índice de masa corporal mayor de 30.7. Historia familiar de diabetes, especialmente entre los familiares de primer grado. ¿Cuáles son los familiares de primer grado? Mamá, papá, ¿no? Entonces, efecto de la diabetes en madre y el producto.
Es una prediabética, con mayor riesgo de abortos y malformaciones congénitas y restricción del crecimiento, o sea, el feto no crece, ¿no? En su desarrollo normal. Puede haber un RCI. Diabetes gestacional, mayor riesgo de macrosomía, ya es lo extremadamente, ¿no? Mayor de 4 kilos. Y polidramios, aumento de líquido, ¿no? En ambos se incrementa el riesgo de prematuridad, o sea, prematuros, y pueden tener preeclampsia o eclampsia, trauma obstétrico en casos que sean macrosómicos, cesárea igual, y mortalidad perinatal, o sea que el feto puede fallecer, o el producto. ¿Cómo lo hacemos la detención? ¿No? La detección de diabetes. Entonces todos cuando se enteran que está gestando, tienen que ir a su control, ¿no? Entonces en la primera visita prenatal, entonces se toman sus exámenes, ¿no? Su perfil obstétrico, ¿no? Y ahí también le hacemos su entrevista y vemos la contextura, ¿no? De la paciente, ¿no? Estás viendo una paciente que es obesa, entonces puede tener un alto riesgo de tener diabetes, ¿no? Y en lo que es en el perfil obstétrico le manda lo que es la glucosa, ¿no? La glucosa en ayunas, y ahí también cuando regresa con los resultados puede ver, ¿no? Entonces en la primera entrevista, con el primer control, van a clasificar bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Entonces, bajo riesgo, menos de 30 años, pacientes jóvenes, ¿no? Peso normal, pacientes delgadas, Dile, del embarazo. mi laptop se malogró. ¿Puede apagar su audio, por favor? Jimena, Sí, doctora. apaga el audio de ese alumno. Sí, sí, doctora. Lo que pasa es que le puso a otra persona por error. Hubo un problema y como unas 5 personas con mi nombre Sí, pues. y lo puso por error en como confusiona. Ay, sí, pues. Hay de varios que están prendiendo su audio. Ya, entonces, un ratito, um, un ratito voy a suspender esto. Jimena, por favor, ¿puedes levantar la mano? Sí, doctora, ahí estoy levantando la mano.
Doctora, su micro está apagado. Dice que son varias Jimenas. Sí, doctora, pero yo estoy levantando la mano. Ahí le debe salir, hay una persona que está levantando la mano. No, no se ve. A ver, lo voy a hacer otra vez. Sí se ve, doctora, solo que está en la parte de arriba de la lista, cuando levanta la mano. Eh, Debe dar clic en participantes y arriba de la lista va a salir, voy a salir que estoy levantando la mano. Ah, ya está, doctora, gracias. ya está, ya. Y ayúdame con tus compañeros. Y ahora sí se escucha, ¿no? Ya continuamos entonces. ¿Se escucha? Sí, doctora, sí se escucha. Ya continuamos. Entonces nos quedamos lo que es en el primer control prenatal, ¿no? El primer control prenatal le piden su perfil obstétrico, ¿no? Ya ven, le ven, ¿no? Si es obesa, qué contextura es, pregunta si tienen algún riesgo, ¿no? Entonces, si bajo riesgo, menor de 30 años, peso normal, sin antecedentes de familiares con diabetes, nacidos con peso normal, que no tenga óbitos, ni productos macrosómicos y sin alteraciones de lo que es el líquido amniótico. Y alto riesgo, obesidad, ¿no? Índice de masa corporal mayor de 30, familiares con diabetes mellitus, antecedentes de diabetes mellitus gestacional, si fuera segundo o tercer embarazo, tolerancia a la glucosa o glucosuria, ¿no? O sea, glucosa en la orina. Entonces, ¿qué exámenes tomamos en lo que es en la diabetes pregestacional? Entonces, hemoglobina glucosilada, cuando es mayor de 6.5, una glicemia, una glucosa en ayunas que tenga mayor de 126 miligramos por decilitro, o medición a las 2 horas postcarga de durante una carga de glucosa mayor de 200, ¿no? Una glicemia al azar también puede ser mayor de 200, ¿no? Con síntomas de hiperglicemia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de hiperglicemia? A ver, ayúdenme. Síntomas de diabetes. ¿Recuerdan? Sí, doctora, polidipsia, polifagia, poliuria. Las 5 P, ¿no? Las 5 P, ¿ya? Entonces, con estos parámetros, decimos que esta paciente ya puede tener lo que es diabetes pregestacional. Entonces, para decir que tenga diabetes, se la hacemos, ¿no? Diagnóstico, ¿no? Entonces, así que tenga diabetes gestacional, ya es en el segundo trimestre, la glucosa en ayunas tiene que ser mayor de 92, ¿ya? O la glucosa, después de una hora de poscarga de glucosa, mayor de 180, o otra glucosa después de 2 horas de poscarga, mayor de 153 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces también tenemos lo que es la detección, ¿no? Entonces primero tenemos que hacer un tamiz. Tamiz, realizar con 50 gramos de glucosa a toda mujer embarazada, entre las semanas de 24 a 28 de gestación, ¿no? Han haber escuchado del test de O'Sullivan, es el test de O'Sullivan, que es una prueba que se realiza alrededor de esta semana de gestación a todas las embarazadas, ¿no? Que tengan, por ejemplo, condiciones que pueden tener diabetes, ¿no? Ya sea la obesidad, antecedentes, ¿no? Antecedentes de diabetes, ¿no? En este test determina la cantidad de glucosa en la sangre venosa una hora después de haber tomado de glucosa, haber tomado 50 gramos de glucosa, ¿no? Vía oral. Entonces, como le dije, toda paciente debe realizar la curva de la glucosa en esa edad gestacional, de 24 a 28 semanas.
en grupos de alto riesgo de pacientes con diabetes gestacional. O en pacientes que tengan un tamiz o una prueba positiva, ¿no? Se considera positiva con valores por arriba de 130 miligramos por decilitros y ya diagnóstica, o sea, diagnóstico para ya diabetes mayor de 180 miligramos por decilitro. Cierra los ojos. Entonces, eso es lo que le está diciendo del test de O'Sullivan, ¿no? Primero agarramos, si tienes una paciente con factor de riesgo, llegas a esa semana de gestación, ¿no? Se administra 50 gramos de glucosa, ¿no? Y se determinan, ¿no? Los valores, ¿no? Primero se determina la glucosa basal, o sea, la glucosa en ayunas, y 1 hora post ingesta también, ¿no? Si el valor es 140 miligramos por decilitro mayor, se practica una sobrecarga oral de glucosa, que es otra prueba. La detección de una glicemia basal por encima de 126 miligramos por decilitro en 2 días diferentes permite hacer el diagnóstico de diabetes. O sea que de repente viene la paciente y te trae sus análisis y trae su glucosa de 126 o más. Dice, señora, ¿están ayunas? Sí, le dice, no. Entonces no confías en el laboratorio. Entonces, ya, mañana mismo se hace otra, pero en ayunas que no haya comido, que no haya cenado, ¿no? O una dieta baja calorías. Y vuelve a traer la glucosa un segundo día y ya te trae 2 resultados mayor de encima de 126. Entonces, con eso ya no le haces la sobrecarga de glucosa, con eso ya está diagnosticado por ser diabetes gestacional, ¿no? O que tenga al igual de 2 valores al azar mayores de 200, ¿no? Si es mayor de 200, no ya. ¿Se escucha? No, doctora. Ahora sí, sí, doctor, ahora sí se escucha, pero las PPTs ya no se están proyectando. Sí, lo voy a poner, porque no sé qué pasó. Ya, acá nos quedamos. ¿Se escucha? Uno antes, doctora. Ya. El test de O'Sullivan, ya le había dicho, ¿no? Que es una prueba que se realiza alrededor de las 24 a 28 semanas a todas las embarazadas con riesgo, ¿no? Por eso es el primer control prenatal te va a decir, tú ves la contextura de la paciente, le vas a preguntar si tiene antecedentes de diabetes, si tienen un embarazo que son macrosómicos, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué ve esto, no? Determinan la cantidad de glucosa en la sangre venosa 1 hora después de haber tomado 50 gramos de glucosa, ¿no? Vía oral, ¿no? Entonces, si el valor es de 140 miligramos o mayor, se practica una sobrecarga oral de glucosa, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso, ¿ya? Y si la detección de glucosa basal por encima de 126 en 2 días diferentes permite hacer el diagnóstico de diabetes gestacional directamente, ¿no? Sin necesidad de hacer el screening, ¿no? O sea, la sobrecarga oral de glucosa, ¿no? Al igual que 2 valores al azar mayor de 200 miligramos. O sea, de repente esa paciente te trae su resultado de glucosa en ayuno y tiene
de mayor de 126 o 200, entonces ya te trae 2 veces con esos valores. Ya quiere decir que esa paciente es una diabética, ¿no? Está haciendo su diabetes gestacional, ¿ya? Entonces ya no hay necesidad de hacer la otra práctica, que es la sobrecarga oral de glucosa. ¿Qué es la sobrecarga oral de glucosa? ¿No? Consiste en mantener durante 3 días con dieta baja calorías a la paciente, ¿no? 1800 calorías. Medir la glucosa basal, o sea, viene la paciente, sacas la glucosa en ayunas y administra 100 gramos de glucosa. A continuación determina la glucosa una vez cada hora, durante 3 horas siguientes a la administración. La primera, la glucosa basal, le administra sus 100 gramos de glucosa. Sacas a la primera hora, segunda hora, tercera hora. ¿Ya? Se diagnostica diabetes gestacional si hay 2 valores iguales o mayores a la referencia. ¿Ya? Si solo un valor es mayor o igual, se define como intolerancia a la glucosa y requiere repetir en 3 semanas. ¿Ya? Desde entonces vamos a repasar. ¿A qué edad se saca normalmente? Para saber, entre semana 24 a 28. Se hace el tamiz, ¿ya? ¿Cuánto es la sobrecarga oral de glucosa? 50 gramos. Y en la curva de tolerancia a la glucosa es 100 gramos. Medición de glucosa venosa 1 hora posterior a la ingesta. En ayunas, lo que es la tolerancia a la glucosa es 1 a 2 a las 3 horas, posterior a la ingesta. ¿Ya? Puntos de corte. Cuando es el tamiz, ¿ya? Es mayor de 150 miligramos. Y cuando es mayor se requiere, ¿no?, la curva de tolerancia oral de glucosa. Cuando hacen la curva de tolerancia oral a la glucosa, cuando es mayor, la glucosa en ayunas, cuando es mayor, de 95. A la hora, cuando es mayor de 180. A las 2 horas, cuando es mayor de 155. A la tercera hora, cuando es mayor de 140 miligramos por decilitro. Se considera diagnóstica de diabetes mellitus gestacional si 2 o más valores son iguales o superiores. ¿Ya? Si estos 2 son iguales o superiores, eso se considera que es una diabetes gestacional. Requerimiento, no necesita ayuno. Acá, sí, en la tolerancia oral sí se necesita ayuno, ¿ya? Debe permanecer sentada, no comer ni fumar durante el examen. Igualito. Entonces, 4 criterios para el diagnóstico de diabetes, ¿no? Gestacional. La glicemia en ayunas que sea mayor o igual a 126 en 2 ocasiones, lo he dicho, ¿no? O la glicemia casual mayor de 200 miligramos por decilitro, ya, también puede ser en 2 ocasiones. O que tenga una prueba tamiz o la prueba de O'Sullivan, como yo le he dicho, con un resultado mayor o igual de 180 miligramos por decilitro. O cuando hacemos la curva de tolerancia a glucosa con mayor de 100 o 75 gramos de glucosa, se realiza el diagnóstico al tener 2 o más de los siguientes valores, ¿no? En ayunos, cuando es mayor de 95, y en la primera hora mayor de 180, la segunda hora mayor de 155, y la tercera hora mayor de 140. ¿Ya? Normalmente lo hacemos con 100 gramos de glucosa. ¿Ya? En caso de tener alterado solo un valor, se considera intolerancia a la glucosa y estas pacientes tendrán el mismo seguimiento que las pacientes diabéticas. No realizar la curva de tolerancia a la glucosa en pacientes con cifras de glicemia en ayunas mayor de 126. O sea, ya si ya tienes ya 2 valores mayor de 126, ya no le haces la curva de tolerancia a la glucosa, puesto que ya se realizó el diagnóstico con como diabetes gestacional con esta cifra. O también le he dicho cuando tienen la glucosa mayor de 200, ¿no? Cuando viene la glucosa casual mayor de 200 en 1 o 2 oportunidades. Con eso también ya haces el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahí tampoco lo puedes realizar ya. Ya sería en vano realizar la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, esto es una clasificación de la diabetes, ¿ya? Criterio con que nos marca acá con criterios clínicos y pronóstico, ¿no? La diabetes,
es la diabetes del embarazo, ¿no? ¿En qué edad comienzo? Bueno, con la edad de comienza a embarazarse, ¿no? Las pacientes, ¿no? La duración, que dura solamente en el embarazo, no hay vasculopatía, no, normalmente no necesita insulina, ¿no? La B, que es la edad comienzo mayor de 20 años, duración, menos de 10, vasculopatía, no hay, insulina sí va a depender. La C, que es edad de comienzo de 10 a 19 años, duración igual, vasculopatía no hay, puede ser dependiente de insulina. Y la D, que es menor de 10 años, ¿no? La duración, que puede ser mayor de 20 años. Vasculopatía y una retinopatía benigna, y va a ser dependiente de insulina. Ya la F, la R, la H son las clases que pueden ser cualquier edad, ¿no? La erupción también puede ser cualquiera y puede ser una vasculopatía y que va a ser dependiente de insulinas, ¿no? Esas son nomás. Entonces esto lo llevamos acá, entonces lo que pasamos, ¿no? Este es lo que, la de tipo 1 ya les he mencionado, son la B, la C, esas son las de tipo 1, que normalmente agarran lo que es el inicio juvenil, ¿no? Y el adulto, que hay más, que son la mayoría que tienen los adultos, la de tipo 2, ¿no? Que hay algunos que con resistencia a la insulina, factor de riesgo la obesidad, complicaciones, ¿no? Otras complicaciones. El tratamiento puede ser con dieta, ¿no? Y hay una clasificación que entra la B, ¿no? Y la de tipo 3 o la de diabetes gestacional, que es la gestación, que tiene que ser el inicio en mayor de 24 semanas. La causa puede ser mixta, factor de riesgo, la edad, la obesidad, complicaciones no mucho, puedes tratar también con la dieta. Y la clasificación de White está en la tipo A, ¿ya? Es el que quiere que entiendan con este cuadro, ¿no? Entonces puede venir una pregunta: ¿qué clasificación de White se encuentra la diabetes gestacional? Alternativas B, C, D o A. A ver, Ah, doctora. A, ¿no? No, doctora. Muy bien. Entonces, vamos. Entonces, la primera consulta del embarazo, ¿no? Vamos viendo si es de bajo riesgo, moderado, y si es de alto riesgo, ¿no? Si es de moderado, entonces el test de O'Sullivan, que normalmente se hace en 24 a 28 semanas. Y si es de alto riesgo, cumple criterio de diabetes, se puede hacer el test de O'Sullivan, ¿no? O si ya tiene la diabetes preexistente, ¿sí? ¿No? Acá, si cuando en las que son de moderado, haces el test de O'Sullivan y sale la glucosa menos de 140, bueno, lo consideran normal. Pero cuando sale mayor de 140, lo pones patológico. Entonces haces la sobrecarga de glucosa, ¿no? Ahí es la siguiente pregunta, ¿no? Entonces ahí tú ya consideras si es diabetes o no. Cuando haces la primera sobrecarga de glucosa, ya saben qué hacer en ayunas, primera, segunda, la tercera hora. ¿Cuál es patológico? Cuando son 2 o más puntos, ¿no? Y entonces ya consideramos si tiene diabetes gestacional. Igual las de alto riesgo. Cuando la glucosa ya es mayor de 140 miligramos, es patológico, ¿no? Y si cuando es menos de 140 miligramos normal, ahí le puedo hacer con el test de O'Sullivan, ¿ya? ¿Qué hacer ante una paciente con diabetes gestacional? ¿Cuál es su objetivo, no? Entonces ya sale positivo, sale 2 o más, la sobrecarga de glucosa, o sale con glucosa mayor de 200, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu objetivo, no? ¿Cómo tratar a la paciente? Entonces, lograr que su glucosa se normalice. ¿Qué más? Prevenir la cetoacidosis, ¿no? Proporcionar un aumento de peso gestacional adecuado,
y contribuir al bienestar fetal. De control para intentar reducir al máximo el desarrollo de la macrosomía fetal, obtener una ganancia ponderal adecuada de la embarazada. Da el riesgo de cetosis. Se recomienda como objetivo mantener la glucosa dentro de los valores lo más próximos posible a la normalidad, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de glucosa en una gestante? ¿Es menor a 95? Menos de 95, ¿no? Menos de 95, ¿no? Y postprandial es de 90 a 140, ¿no? A la primera hora. La segunda hora, menos de 120. La hemoglobina glucosilada tiene que estar menos de 6, ¿ya? Y ausencia de cetonuria o hipoglucemia, ¿ya? Y esto es lo que les estaba diciendo, todo en control prenatal, interrogar a toda mujer, etapa reproductiva, proporcionar consejos sobre el método anticonceptivo, control glicémico estricto en la etapa preconcepcional y cifra, ¿no? De hemoglobina glucosilada sea menor de 6.5, así como determinar si el valor sobrepasa el 10%. Establecer si existe daño por micro o macroangiopatía. Determinar el estado de la función tiroidea en diabetes tipo 1, ¿ya? Suspender los hipoglucemiantes orales y las insulinas no aprobadas durante el embarazo. Eso ya después lo hablamos. Al momento del diagnóstico, suspender los inhibidores de la ECA, los ARAs, ¿no? 2, metildopa, nifedipino, lepidolol, intralacina. Suspender estatinas y fibratos. Meta terapéutica, ¿no? Es tener una glucosa en ayunas menor, ¿no? A 95 o menor a 120 miligramos 2 horas después de los alimentos. Si el incremento fetal es igual o mayor del percentil 90, las metas de la glucosa serán estrictas. Menor o igual a 80 en ayuno y 110 miligramos 2 horas postprandial. Entonces, ¿cómo comenzamos? Pues las pacientes ya con diabetes gestacional, primero la dieta, ingesta de calorías de 25 a 35 kilogramos por kilo para un peso ideal. 25% de carbohidratos, 20% de proteínas, 25 a 40% de grasa. Distribuidos en 3 comidas y 3 colaciones. Ganancia de peso, 0.45 kilogramos por mes durante el primer trimestre, ¿no? O por semana, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo máximo que debe subir una paciente obesa, diabética? A ver, en sus clases, ¿cuánto le han dicho que puede subir una paciente? ¿O cuánto es lo normal que sube una paciente gestante de peso? ¿Hasta cuánto? A ver, colaboren. 7 kilos. Eso es para una obesa, ¿no? Pero lo normal, que una paciente gestante, máximo que debe subir hasta 12 kilos, ¿no? Pero vemos en la práctica que a veces suben 20, 25, hasta 30 kilos sube una gestante, ¿no? Pero máximo hasta 12 kilos, ¿no? Pero una paciente obesa, mórbida, ideal que suba 6, 7 kilos, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no? Enfatizar en la ingesta de alimentos altos en fibra e identificar respuestas glicémicas, ¿no? Los ejercicios también previenen y limitan la mortalidad materna y fetal como preeclampsia y macrosomía fetal, normaliza la glicemia en ayunas, disminuye el requerimiento de insulina, disminuye factores de riesgo cardiovascular, ¿no? De tipo recreativo, de brazos, de resistencia, caminata rápida, natación, siempre que no implique brincar, ¿no? Pero esos ejercicios puede ser una mujer gestante, ¿no? La caminata, ¿no? Tratamiento farmacológico, ¿no? Se debe considerar cuánto la dieta y el ejercicio no logran las cifras de meta, ¿no? Entonces, digo, de repente tienes una diabetes pregestacional, puede ser con la dieta, ¿no? Puede que ayude. Pero de repente es una diabetes gestacional que sobrepasa la glucosa mayor de 200, entonces ahí sí tienes que darle
fármaco, ¿no? Para el control de la glucosa en sangre, un periodo de 2 semanas. Las pacientes deben ser vistas para evaluación clínica cada 1 o 2 semanas, ¿no? Porque las pacientes diabéticas son factor de riesgo, ¿no? Son pacientes gestantes de riesgo, ¿no? Entonces, las pacientes deben ser vistas para evaluación clínica cada 2 semanas o cada semana, dependiendo del grado de control glicémico, hasta las 34 semanas. Después serán evaluadas cada semana, serán hospitalizadas para un adecuado control glicémico cuando los valores de glicemia y no sean mayores de 140, ¿no? Entonces, si las pacientes se mantienen, siendo diabéticas, se mantienen con 120, 110, no podemos dejarlo, pero si así, por más que tratamiento le estás dando la dieta, se mantienen mayores de 140, ahí sí tienes que hospitalizarlas, ¿no? Hipoglucemiantes orales. Aún no existe información suficiente para recomendar el uso por vía oral en esta entidad. Las mujeres con diabetes tipo 2 utilizan hipoglucemiantes orales y que planean embarazarse o que ya no lo estén, deberán cambiar la terapia con insulina, ¿no? Entonces, de repente son unas pacientes que ya antes de embarazarse son diabéticas tipo 2. Si cuando ya se enteran que están gestando, ¿ya? Entonces pueden cambiar con insulina. Entonces tenemos varios tipos de insulina, ¿no? La insulina de rápida acción, la insulina liso, Lispro o Aspro, produce la tendencia de formar agregados. Es rápido de inicio y corta duración en comparación con la cristalina. Mejora la glicemia postprandial y menor hipoglicemia nocturna que la cristalina. Comienza a actuar después de 5 a 15 minutos de administración. Permanece activa entre 3 a 4, ¿no? Esa es de acción rápida. De acción, insulina de corta acción e insulina cristalina, que eso es lo más la pica, ¿no? Es subcutánea, ¿no? Terapia con insulina demasiado lenta para controlar el pico de glucosa postprandial con mayor riesgo de hipoglicemia postprandial. Comienza a acción a los 30 minutos post-administración. Permanece activa durante 5 a 8 horas, ¿no? Ya, siempre en diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional que no logren metas de control metabólico luego de iniciar la dieta y es decir, después de 2 semanas de seguimiento. ¿Ya? Otra insulina de acción intermedia, la NPH. Es necesario administrar contra el algoritmo de la requerimiento de insulina. Función como insulina basal, no relacionada con la comida liberada durante el día. Comienza a actuar de 1 a 3 horas después de su administración. Permanece activa durante 6 a 24 horas. Insulina de larga acción. La glarnina, su ubicación estabilizan las formaciones de agregados con una lenta acción y permiten la actividad basal prolongada. Son insulinas basales útiles para restringir la producción de glucosa hepática entre las comidas y la dieta. Se usa 1 a 2 veces al día. Comienza a actuar 12 horas después de la administración. Permanece activa sin picos ni bajones por 24 horas, ¿no? Entonces, la que más utilizamos es la NPH o la cristalina. La dosis de la insulina no lo da el ginecólogo. La dosis de la insulina lo da el endocrinólogo. ¿Ya? Él es el que indica cuál es la insulina que mejor debemos aplicar a esa paciente, a la paciente con diabetes gestacional. ¿Ya? Por eso, para manejar con insulina, debe ser vista por el endocrinólogo. ¿Ya? Este es una paciente con diabetes, ¿no? ¿Cuáles son las ecografías en qué semana se debe tomar, ¿no? Las ecografías, ¿no? Las semanas 8 a 12 semanas, ver si es alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? El diagnóstico genético, ¿no? Su necesidad, y hacer una ecocardiografía fetal a 18 o 22 semanas. También ver el conteo de movimientos fetales a partir de 28 semanas. Y ecografía para ver el crecimiento fetal que se hace a partir de 28 hasta 37 semanas, ¿no? Para ver si es un paciente, ese feto o el producto puede ser un RCIU o puede ser una macrofemia fetal, ¿no? Vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, preparto, perfil biofísico, ¿no? A partir de 36 semanas, ¿ya? Y ya podemos hacer una inducción de parto
Si es bajo riesgo, a las 41 semanas. Pero si es un alto riesgo, ¿no? Es una paciente diabética, que de repente está haciendo poligramios, de repente está haciendo preeclampsia, entonces terminar gestación a partir de 35, 36, ¿no? O hasta 38 semanas. Vigilancia durante el parto, ¿no? La insulina, ¿no? La insulina, la mezcla, la insulina con la cantidad de cloruro, ¿no? Que debe poner. Entonces, estos son los valores de glicemia, la cantidad de insulina que pone por inyección, ¿no? Líquidos intravenosos, ¿no? Siempre utilizan lactatorrinio o solamente cloruro, ¿ok? Utilizan la destroza. La diabetes mellito gestacional no está contraindicado para hacer un parto normal, un parto autóxico, ¿ya? No es una contraindicación, salvo que si ese producto sea macrosómico, ¿no? Mayor de, hemos visto hasta productos de 4,5 kilos, 5 kilos, ¿no? No, tampoco no lo vas a someter a un parto, por más hijos que haya tenido, ¿no? Entonces, ahí sí, pero si es un feto que tiene un peso normal, sí le puedes someter a un parto normal, ¿ya? Entonces, durante el parto, mantener la glucosa entre de 80 a 120 miligramos por decilitro. Vigilancia postparto, entonces ya Dios ya hizo su parto normal, ya hizo su cesárea, entonces su alimentación, ¿no? Entonces a estimular la alimentación del seno materno. Entonces vigilar la glucosa sanguínea postprandial, que sea menor de 180 miligramos por decilitro. Y la prueba de tolerancia lactosa con carga de 75 entre las semanas 6 y 12 postparto, ¿no? Entonces vamos bien. Entonces, ya después que ya haya nacido el bebé, entonces hacerle su prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? ¿Entre qué semana? Entre las semanas 6 y 12 postparto, ¿ya? Y esos son los valores, ¿no? Lo normal, sea en ayunas menor de 100, ¿no? Y a las 2 horas menor de 140. Intolerancia a la glucosa de 110, ¿no? Y en 2 horas es que estén 140, 199. Y ya al conocer, digamos, a pesar que ya nació el bebé y que todo esto, si hace su tolerancia a la glucosa y que sigue saliendo en ayunas mayor de 125 y acá a las 2 horas sale mayor de 199 o 200, entonces quiere decir que esa paciente se ha quedado diabética. ¿Ok? Complicaciones fetales como y maternas, ¿no? Como ya le he dicho. ¿Cuáles son? Preeclampsia, lo que son maternas, infecciones, lo que es materna, hemorragia postparto, parto por cesárea, microsomías o por maturos, ¿no? Aparición de requerimientos de insulina, agravación de eritromatía, nefropatía diabética, ¿no? Pues mayormente son con las pacientes que ya son diabéticas. Y lo que es la parte fetal, anomalías congénitas, narcosomía, RCU, parto traumático, prematuridez, enfermedad de membrana adelina, prematura, apnea y bradicardia, alteraciones metabólicas y hematomas. Eso es lo que quería que entiendan. Principal acá es que sepan diagnosticar o ver los factores de riesgo que puede tener esa madre para diagnosticar lo que es diabetes y a qué edad gestacional, ¿no? A qué edad gestacional tienes que diagnosticar, y lo que es la dieta, los ejercicios, ¿no? ¿Qué hacer cuando encuentras con una paciente diabética? ¿Ya? Eso es lo que quería que entiendan lo que es diabetes. Ahora vamos pasando al segundo tema. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, doctora.
Sí, dígame. Mira, ahorita él no se encuentra. Le ubica más tarde, por favor, o mañana. Mañana, por favor, estoy muy ocupada. Ah, en la mañana. Sí. Solo. Sí. No, ujú. Mm. ¿Escuchas? ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, siguiente tema, que va acompañado normalmente con la diabetes, ¿no? Que es las enfermedades tiroideas en el embarazo. Bueno, este es un tema también que ya lo conocen por medicina, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades vemos en lo que es enfermedades tiroideas? Que ustedes ya conocen, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Que en el hipertiroidismo, ¿qué vemos? Lo principal es que es la TSH y el T4 libre. En el hipertiroidismo, ¿cómo está la TSH? Baja, doctora. Baja. ¿Y la T4? Elevada. Elevada. ¿Ya? Y el hipotiroidismo, La TSH alta y la T4 libre baja. bajo, no es todo lo contrario, ¿no? Y la autoridad, todo lo normal, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, entonces, la clínica, ¿no? Hipertiroidismo, ¿cómo son los síntomas? ¿Te has olvidado medicina? Taquicardia, La diarrea, ¿Ya? ¿Cómo es ectópicamente, cómo es? Exoftalmo, doctora. El hiper. ¿Ya? Más delgadez. delgado, ¿no? Todo lo contrario en el hipotiroidismo, ¿no? Que son personas obesas, lentas, se le cae el cabello, ¿no? Entonces, lo que es en el las enfermedades tiroideas del embarazo, ¿no? Que es la adaptación de la glándula tiroidea al embarazo, es un hecho fisiológico que resulta de la interacción de factores específicos. Dice, durante el embarazo, la tiroides materna necesita incrementar su producción, ¿no? De T4, por reducción transitoria en los niveles de T4 libre, debido al precoz aumento de la globulina que transporta la tiroxina, ¿no? La TBG, que normalmente está entre 30 y 40 miligramos por decilitro. La pérdida de T4 por su pasaje y la degradación placentaria. Disminución en la disponibilidad de yoduro para la síntesis debido al aumento del filtrado glomerular del mismo. Acción tiroestimulante de origen placentario por parte de la gonadotropina coriónica. Entonces, altas concentraciones de estrógeno durante el embarazo. Te aumentan las hormonas durante el embarazo, ¿no? Hay mayor síntesis de liberación hepática. ¿De qué? De la hormona. La hormona
La hormona de la globulina que transporta la tiroxina, ¿no? La TBG, ¿no? ¿Qué esto qué hace? Que aumentan los niveles de T3 y T4, ¿no? Para que haya las concentraciones de hormonas libres, ¿no? Alteraciones, ¿no? Los requerimientos y la depresión de yodo durante el embarazo, ¿no? ¿Qué es lo que si vamos a considerar el yodo, ¿no? La depresión de yodo durante el embarazo? En condiciones normales, la ingesta de yodo es de 150 microgramos. El índice de depuración tiroidea es de 10 a 25 miligramos por minuto. Y en la eliminación renal de a 30 mililitros por minuto. La mujer embarazada. La depuración renal del yodo incrementa al doble por incremento de su índice de filtración glomerular. Paso de una parte de los depósitos maternos de yodo hacia la unidad fetoplacentaria. Requerimientos de yodo por parte de la tiroides fetal inicia entre la semana 10 a 12 de gestación, ¿no? La reserva de yodo de la tiroides fetal al final del segundo trimestre, 20 microgramos. Tiroides fetal al final de embarazo pesa 1.5 miligramos con contenido de yodo de 50 microgramos. Concentraciones séricas de T4 en el feto alcanzan su máximo entre 34 y 36 semanas. La función de la placenta en la deionización de las hormonas tiroideas, ¿no? Paso transplacentario de hormonas tiroideas en mínimas cantidades durante las primeras semanas de gestación. La TSH no cruza la barrera placentaria, pero la hormona liberadora sí lo pasa, ¿no? Hipertiroidismo durante el embarazo. La causa más frecuente del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, la cual es 10 veces más frecuente en mujeres y se presenta principalmente en edad reproductiva, los pacientes jóvenes de 20 a 35 años, ¿no? En USA la prevalencia de hipertiroidismo en el embarazo es de 0.1 a 0.4 de los casos, y 85% de esto se debe a la enfermedad de Graves. Entonces, la diabetes normalmente van a encontrar casi todas las pacientes gestantes, ¿no? Que será 70, 60%. En cambio, lo que son las enfermedades tiroideas son muy pocas. Como te digo, 0.1, 0.4% de las gestantes, ¿no? Que se presentan. Entonces, hipertiroidismo durante el embarazo, ¿no? La enfermedad de Graves tiene su máxima expresión en el primer trimestre del embarazo y decrece al final, ¿no? Entonces, las que son las que recién están comenzando el embarazo, entonces puede ser que se manifieste con un hipertiroidismo, ¿no? Y decrece ya casi al final, o sea, el tercer trimestre, ¿no? Las mujeres con tirotoxicosis gestacional presentan hacia mediados y final del primer trimestre hiperemesis gravídica, ¿no? Con la hiperemesis, ¿hasta qué edad gestacional es? Hasta 19, 20 semanas, ¿no? Entonces, con eso se puede presentar. Son náuseas y vómitos incorregibles, ¿no? De 30 a 60% de mujeres con hiperemesis grávida presentan TSH baja y T4 libre alto, lo que te dice que es un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas, no? Una enfermedad tiroidea que precede al embarazo no dificulta el diagnóstico y manejo, ¿no? Datos de tirotoxicosis que se presentan por primera vez durante el embarazo. Diagnóstico se dificulta, ¿no? Síntomas, ¿no? Hipermetabólicos, palpitaciones, intolerancia al calor, el caliente, etc. Puede confundirse o enmascararse la enfermedad de tiroidea con bien sí se presenta, ¿no? Puede presentar bocio, talmo, debilidad muscular proximal, taquicardia, pérdida de peso, nerviosismo, diaforesis, cambio de personalidad, insomnio. Entonces, ocasionalmente el paciente puede presentar toxemia o falla cardíaca congestiva. Eso nos orienta al diagnóstico de hipertiroidismo. ¿En qué trimestre? Más en el primer trimestre. ¿Cuánto es el porcentaje de que hay pacientes hipertiroideas en la gestación? Es 0.1 a 0.4%. O sea, son muy pocas hipertiroideas en lo que son la gestación. Tenemos que hacer un examen físico, ver el aumento del tamaño de la glándula tiroidea,
que puede ser de 2 a 6 veces su tamaño normal. Si hay palpitaciones, ¿no? Esostalmo, es evidente en la paciente, no sé si ustedes habrán visto, ¿no? Las pacientes hipertiroideas, es evidente su esostalmo, ¿no? Leve, moderado. Hiperemia conjuntival, también puede haber taquicardia, mixedema pretibial, raro, un 10% de los casos, ¿no? Pues mayormente entre el primer trimestre no lo vemos, ¿no? Lo que son mixedema pretibial lo vemos ya cuando son ya último trimestre, pero no estamos considerando que sea una hipertiroidea. ¿Qué puede haber? Complicaciones maternas y fetales, ¿no? Las complicaciones maternas, hipertensión, lo que es la preeclampsia, insuficiencia cardíaca, crisis tiroidea, aborto, parto pretérmino, desprendimiento prematuro del placenta y anemia. Complicaciones fetales, retardo de crecimiento, un RCU, prematuridad, ¿no? Bajo el peso al nacer, también puede provocar la muerte del feto. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Con las manifestaciones clínicas, medición de la TSH y T4 libre, y también la presencia de anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿no? Determinar el T4 libre y la TSH, ¿no? La T4 libre, cuando tiene que estar elevada, la TSH suprimida, y los anticuerpos antitiroideos, ¿no? Están elevados, ¿no? Entonces eso me hace el diagnóstico, y más la clínica, ¿no? El tratamiento, ¿no? Manejo de hipertiroidismo materno, ¿no? Si se evidencia niveles bajos de TSH, debe descartarse. Cambio fisiológico durante el embarazo, hiperemesis gravídica, enfermedad de Graves, intoxicosis gestacional, presencia de nódulos tiroideos, ¿no? Los fármacos más utilizados son el metimazol y el tropipuracilo, que impiden la síntesis de las hormonas tiroideas al inhibir la organización yodo por parte de la glándula tiroides. ¿Cómo lo utilizamos? Más utilizamos el metamizol de 20 a 40 miligramos por día, dividirse en 2 tomas. Puedes utilizar solo si hay tolerancia, ¿no? La propilgracilo o en caso de no estar disponible. ¿Ya? El tratamiento al hipertiroidismo subclínico no mejora el embarazo y puede ser dañino para el feto. ¿Ya? En mujeres con antecedentes de enfermedad de Graves deben medirse los niveles de anticuerpos contra receptores de TSH antes del embarazo o al final del segundo trimestre. Un ratito de esta llamada es urgente, por favor, disculpen.
A ver, continuamos. ¿Qué hora es? Ya. Como ya he dicho, el tratamiento, ¿no? Cuando ya tienen mujeres que ya vienen con una enfermedad de Graves, deben medirse los niveles de anticuerpos, ¿no? Contra los receptores de TSH antes del embarazo o al final del segundo trimestre, ¿no? Los anticuerpos anti-TSH pueden atravesar la placenta y alcanzar la tiroides del feto, ¿no? Pero en mujeres que hayan recibido tratamiento de yodo radioactivo directamente también deben ser evaluadas, ¿no? Porque es perjudicial, ¿no? Para el embarazo. Ahora vamos a pasar lo que es el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo, que le había dicho el TSH, ¿cómo tiene que estar? TSH elevado y T4 bajo. Ajá, concentración de la tiroxina T4 libre, ¿no? No baja, y un aumento de la TSH, ¿no? Anteriormente la idea era rara, ¿no? Mujeres hipotiroideas sin tratamiento, ¿no? Difícilmente se embarazaban, ¿no? Eso anteriormente, ¿no? Principalmente como consecuencia de las alteraciones ovulatorias, ¿no? Pero actualmente se observa cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Mujeres hipotiroideas que se están embarazando ya con tratamiento, ¿no? Ya bajo tratamiento con dosis sustitutivas de hormonas tiroideas, ¿no? Riesgo incrementado de complicaciones, ¿no? Más complicaciones que la hipotiroidismo, ¿no? Complicaciones estéticas y perinatal. Complicaciones se presentan en mujeres con hipotiroidismo subclínico, manifiesto que se detecta por vez primera durante el embarazo. Mujeres con hipotiroidismo previo al embarazo que suspenden el tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como ustedes ya lo habían dicho: depresión, un paciente que siempre están cansadas, tienen frío, intolerancia al frío, aumento de peso, piel seca, áspera, acroglosia, alopecia, síndrome del túnel carpiano, metrorragia, cardiomegalia, edema vertebral, derrame pericárdico, estreñimiento y reflejo aquiliano, ¿no? En el hipotiroidismo subclínico las manifestaciones pueden ser leves o estar ausentes, ¿no? El hipotiroidismo primario es el más frecuente, ¿no? Estiroiditis crónica autoinmune, fosiógena o atrófica, ¿no? En el secundario, que es menos frecuente, la enfermedad hipoficial o hipotalámica, ¿no? En el primario, consecuencias de ablación de la tiroides, ablación tiroidea con yodo radioactiva o postquirúrgica, ¿no? Complicaciones, igualito, ¿no? Las complicaciones pueden ser maternas y fetales, casi son las mismas: aborto, lo que son maternas, preeclampsia, hemorragia postparto, DPP y anemia. Y en las fetales, igual, residuo, bajo peso al nacer, muerte fetal, retraso mental y sufrimiento fetal, ¿no? Entonces acá puede haber más muerte fetal, ¿no? El diagnóstico, la clínica, TSH, toma de T4 libre, ¿no? Y eso vamos a ver: hipotiroidismo clínico o subclínico, ¿no? Hipotiroidismo subclínico, que es el 2.5%, hipotiroidismo clínico, que es menos porcentaje, ¿no? Acá, en el hipotiroidismo, en lo que es subclínico, la T4 puede estar normal, pero la TSH puede estar elevada, ¿no? En el clínico, T4, T3 pueden estar bajas y las TSH elevadas. Entonces, si tienes una paciente, ¿no? Que ya es hipotiroidea, ¿no? Y que tiene, de repente, tiene la T4 libre, normal, y la TSH elevado, ¿no? Tiene mayor de 20 microgramos, ¿no? Entonces, es un hipotiroidismo subclínico, que es mayor, que se da en mayor porcentaje en gestantes, ¿no? Tratamiento, diría ya lo conoces, la levotiroxina sódica, que la dosis inicial es 0.1 miligramos por kilo por día. Dosis de mantenimiento de 0.125 o 0.2 miligramos por kilo por día. Niveles de T4 libre se normalizan a los pocos días de iniciado el tratamiento.
Los niveles de TSH estarán alrededor de 6 semanas a normalizar. Y el sulfato ferroso, ¿no? Entonces, ya saben que lo que es el tratamiento, que es una hipotiroidea, cuando ya son pacientes que ya son diagnósticos que hipotiroidea, solo reducir la dosis de la levotiroxina, ¿no? Entonces, en conclusión, debe ser tratado tanto el hipotiroidismo clínico como el subclínico. Tratar con levotiroxina sódica, ya que favorece el desarrollo óseo y el encéfalo del feto. La disfunción de la tiroides durante el embarazo hace que el diagnóstico sea oportuno y tratamiento adecuado. Gracias. Entonces, lo importante acá es cómo diagnosticar, ¿no? Cómo diagnosticar tanto con la clínica como en los valores del laboratorio. Diagnosticar y darle un tratamiento adecuado. ¿Ya? Que las tres clases, los tres temas que se ha hablado, siempre hay complicaciones maternas y siempre hay complicaciones fetales. La que es más perjudicial, encontrar un hipotiroidismo, ¿no? Eso sí puede llegar hasta lo que es la muerte fetal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Esto no entra a la clase, al examen que van a tener el lunes. Esto ya es para el tercer examen. ¿Todo claro? ¿Está ahí? Sí, doctora. Bueno, chicos. Entonces los dejo. Espero que hayan entendido lo principal, los valores normales, el diagnóstico, que es lo principal, y la clínica. ¿Ok? Tengan buenas tardes, ya nos vemos la próxima semana para la clase. Y estudien para su examen, suerte en su examen. Gracias, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, Doctora. gracias, doctora.